buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro en este diciembre que se llena de fiesta, de alegría, de felicidad, porque ya termina el año, porque llega el momento de festejar con la familia y para proyectar un nuevo año. Nosotros, como cada jueves, vamos a realizar asesoramiento previsional junto a quienes, a los asesores del estudio previsional ABAN que se encuentran con nosotros. Vos también podés hacer tu consulta en vivo y enviar tus dudas, preguntas, lo que quieras saber sobre jubilaciones al 3876-155-421. Y les doy la bienvenida a nuestros asesores, Luis Loaiza y Joana Bautista. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Joana. Hola, Jimé, muy buenas tardes y a toda la audiencia. Gracias nuevamente por compartir. Bueno, hoy vamos a hablar sobre reajuste, ¿no es así, Joana? Sí, trajimos 2 casitos para conversar y contarles al público de 2 juicios. Así que atención a aquellas personas que ya están jubiladas porque les va a interesar cómo realizar un reajuste de sus haberes. Y Luis, también vamos a hablar sobre el régimen de petróleos, de trabajadores de petróleos y trabajador rural, ¿no es así? Sí, hoy vamos a hablar casos que tenemos sobre trabajadores petroleros, trabajadores en construcción y también parte rural. Bueno, pero antes de entrar de lleno en este tipo de casos para ejemplificar lo que es este tipo de jubilación, recordemos la agenda de visitas que tiene el estudio previsional ABAN al norte de la provincia. Sí, ya tenemos la agenda para la semana que viene, a partir del día martes 16. Empezamos a horas 8 en la localidad de Embarcación, en el Club River Plate. Luego pasaremos a la localidad de Colonia Santa Rosa, a partir de las 14 horas en la Municipalidad de Colonia Santa Rosa. Bien. Más tarde, tipo 16 horas, en la localidad de Hipólito Yrigoyen, en el centro de jubilados. Y por último, terminando el día en la localidad de Orán, a partir de las 18 horas. Eso sería el día martes. Ya el día miércoles arrancamos ya muy temprano, a partir de las 8, en la localidad de Tartagal. Se atenderán en la Municipalidad de Tartagal, en el Salón Auditorium. Pasando después 2:30, 1 de la tarde, a la localidad de Salvador Massa. También se atiende en el salón que tiene la municipalidad, salón cultural, y más tarde, a partir de las 14:30, ya en la localidad de Aguaray. Ahí estaríamos atendiendo, creo que en el Consejo Deliberante ya. Tenemos un lugar nuevo ya, así que ya estaríamos confirmando. Esas son las visitas para la semana que viene. Bien, entonces llegan casi con la copa de champán a brindar con las personas que están ahí asesorándose. Sí, sabemos que siempre las personas cuando vamos en diciembre preguntan si volvemos en enero. El estudio no, siempre vuelve todos los meses, siempre va rotando. El personal se sigue atendiendo de la misma manera que se atendió todo el año, de lunes a viernes, de 7 de la mañana hasta las 17 horas, de lunes a viernes. Eso es importante que lo anoten y lo tengan en cuenta. Entonces, el estudio va a seguir asesorando durante el mes de enero, durante el mes de febrero y todo el año en el interior de la provincia. Nuestro programa va a ser un receso de verano, entonces, si quieren enterarse de cuándo van a ser las próximas fechas, anotar los días, en dónde van a estar, la dirección, detalles, pueden seguir a las redes sociales del Estudio Previsional ABAN en Instagram y en Facebook, y allí tomar nota y enterarse del día que van a estar realizando el asesoramiento y el lugar, ¿no? Especialmente. Bueno, entonces, para entrar de lleno ahora sí en lo que es el régimen rural y un régimen de petróleo, es la combinación de una persona que trabajó en estos 2 sectores. Sí, bueno, esta persona trabaja en 3 regímenes, ¿no? Primeramente empieza con el régimen de petróleo, construcción, en el cual se hace una revisión de los papeles que nos entrega. Bien. Nos entrega una libreta de fondo de desempleo de la construcción. Bien. Allí la vamos a poner pronto en imágenes para que podamos ir repasando cada uno. Recibo de sueldo y algunos certificados de trabajo. En el cual siempre se dice, ve ahí, que las libretas cuando se presentan tienen que tener la fecha de ingreso y egreso del trabajador, y también hay una hoja posterior en el cual tiene el sello bancario de la entidad. Una vez que el trabajador deja de trabajar, la empresa hace sellar la libreta. En el caso de que este sello no esté, se debe agregar recibo de sueldo, certificado de trabajo para que los aporte.
puedan ser válidos con el régimen de construcción. Entonces siempre es recomendable decirle al titular, al que viene a hacer el trámite, que guarde los recibos, que guarde la documentación. Bien. ¿Por qué? Porque en muchos casos traen la libreta sin sello o terminan las obras, directamente les entregan y no están selladas por los bancos. En muchos casos vemos que tienen sello del escribano, pero hoy el ANSES no está haciendo valer este sello del escribano como válido para que el carácter del aporte, o sea, que se le tome el régimen 55 años y 25 de servicio. Esta es la primera parte que presenta. Más adelante trabaja en algunas empresas rurales muy poco tiempo, porque como ellos son unas personas que viven en el norte de la provincia, la mayoría de los casos que tenemos en toda la provincia, una vez que terminan una tarea pasan a buscar otra. Bien, claro. Entonces en algunos casos combinan lo que es trabajador de construcción con trabajador rural. Bien. Después sigue trabajando en una empresa petrolera. Estas son empresas petroleras, sísmicas, de exploración, en el cual el titular presenta una certificación de servicio, pero como ya la empresa no existe, Sí. son empresas que han estado bastante tiempo en el norte, bueno, han terminado International Western Atlas. Una vez que se le ve los recibos de la persona era perforador. Entonces, al tener la calidad de perforador, está dentro del decreto que permite que pueda hacer valer las tareas con 50 años y 25 de servicio. Bien. Una vez que se hace un cómputo, se calcula y bueno, y si en el caso le faltarían aporte, puede completar con la moratoria que está vigente. Bien. En este caso se hace eso, se completa, los servicios se toman, o sea, y se le hace una nota, ¿no? Al ANSES. ¿Para qué? Para que el ANSES sepa qué es lo que se le pide. En el caso de que haya algún inconveniente o se presente recibo, se agrega prueba documental para que la persona que reciba el trámite, o sea, el computista que recibe en ANSES, Sí. bueno, se sepa qué es lo que se le va a pedir, qué es lo que se le pide, qué régimen. Hoy se hizo la presentación de este trámite. Bien. Y la verdad que es un trámite que lleva tiempo y a la vez complica la presentación si no está bien detallado cuáles son los servicios que se piden, qué es el régimen que se tiene. Y en muchos casos, como son muchas empresas con periodos cortos, periodos que se tienen que acreditar el carácter de ya sea construcción rural o petróleo, lleva tiempo, ¿no? No es un trámite que se presente y a los 5 minutos ya está con el alta que le da. Hoy tuvimos, cuando fue la doctora a presentar este caso, muchas cosas se tuvo que pedir al personal para que, qué es lo que se pedía, por qué se pedía el régimen, Claro. se ve los recibos en el caso de cuáles eran las tareas que hacía el titular, si estaba la obra social de la UOCRA, o en el caso de este recibo de Western Atlas, qué es lo que decía, si decía tareas generales, perforador, o qué es lo que ve, y en el recibo en el caso de rurales, si era peón general, y si también tenía la obra social, OSPECOM, la parte de RENATRE, todo lo que es toda la parte rural. Entonces, una vez que se presenta todo esto, se da el alta. Hoy tuvimos, como te digo yo, ya se presentó, bueno, ahora va a demorar, va a tener más de 90 días. Claro. Por todas las complicaciones que puede tener. Ahí está la nota de presentación, se puede observar que hay subrayado en el cual se piden, qué es lo que se pide, los periodos, de dónde, cuándo hasta cuándo. Bien. Para pedir el régimen. Una vez que tenemos esto, bueno, ya tiene el alta, ya se dio el alta, hay que esperar que se hagan las verificaciones. Seguramente esto va a pasar a la parte jurídica del ANSES para que vea los recibos de sueldo, dictamine el carácter. Bien. Y más adelante, bueno, pueda obtener la jubilación. Bien, entonces, completo el caso, porque no es lo mismo tener un caso de una persona que trabajó y se desempeñó toda la vida en un mismo sector a personas que tienen de diferentes sectores tan diferentes, por ahí que como es el rural y petróleo. Sí, hoy tuve la oportunidad de recibir una persona que tenía muchos años en servicios rurales, un ejemplo te damos, pero no tenía pruebas. Claro. O sea, al pedirle los recibos, no, dice, todos salen ANSES. ¿Y qué hizo? Los recibos los tiré. Claro. O sea, es muy difícil probar, o sea, más allá que el ANSES entiende de que son empresas rurales o empresas constructoras, pero sin prueba no se puede acreditar el carácter. Te van a tomar los servicios a una edad de 65 años, ¿entendés? Y 30 de servicio. Es por eso fundamental
decirle a todas las personas que guarden la documentación. Hoy en día es muy valiosa la documentación laboral, más cuando son tareas, como te digo, insalubres, construcción, petróleo. Y todos los días tenemos estos casos, ¿no?, que vienen a hacer la consulta. Primeramente se le pide el DNI, se le pide las pruebas y en algunos casos no tienen o tienen las condiciones de los aportes, de los servicios, pero al no tener pruebas no sabe de dónde sacar. Algunas ya no están las empresas, no sabe dónde sacar los recibos, no están las libretas. Sabemos que el IERI te da una constancia, pero te la emite desde el 95 en adelante, 94, agosto del 94 en adelante hasta ahora. Pero si vos tenés empresas anteriores, trabajás, en el caso de esta persona, todo lo tiene en libreta. ¿Por qué? Porque las tareas de construcción son anteriores, Claro. a lo que tiene el IERIC. Entonces es muy importante esto. Bien, con respecto a lo que decías de guardar la documentación, ¿vale en algún tipo de otro formato si uno la guarda de forma digital para prevenir que haya, no sé, un accidente, alguien las tire, un incendio, bueno, no sé, alguna cuestión que por ahí se dice poco probable, pero uno nunca sabe y de pronto saco fotos y las tengo guardadas? ¿Está bueno? No. ¿Eso sirve también? No sirve. Para el ANSES tienen que ser papeles originales. Más allá de que hoy ya no queda la documentación guardada en ANSES, se digitaliza todo, pero tienen que ser los Lo originales. digitalizan ellos, nosotros no Y podemos te la devuelven a la digitalizar. documentación, tienen que ser originales. Muchas veces la gente es muy desconfiada de decir, no, yo te doy la fotocopia, y gastan más en fotocopia porque después se le devuelve la documentación. Claro. O al jubilarse ya no necesita. No necesitas esos papeles, más allá de que la querés tener como recuerdo, ganar, para ver qué es lo que tener, decir, bueno, yo trabajé en esto, pero es muy importante tener la documentación original. Bien. Guardarla bien, siempre pedirle, se les dice a los trabajadores rurales, a aquellos que terminan una vez que, como ellos son trabajadores temporarios, y van pasando, algunas veces trabajan mucho tiempo en una firma, y cuando terminan, se vuelven, no guardan los recibos y no piden la certificación de servicio. Bien. Es importante. Eso les sirve para que el ANSES les bonifique esos aportes, porque sabemos que si están trabajados en periodos consecutivos y tienen más de 120 días al año, se les toma el trabajador el año completo. O sea, es muy importante. En cambio, si vos presentás recibos rurales, se te van a tomar los días trabajados nada más. Bien, perfecto. Bueno, y si hay este tipo de situaciones en que son diferentes, la persona trabajó en diferentes regímenes especiales que tienen, en este caso, bueno, petróleo, rural, pero quizás algún trabajador que haya estado docente y también haya estado trabajando en otro sector, o construcción y minería. ¿Cómo se hace para computar? Sabemos que tienen regímenes especiales, que tienen menos años de trabajo y pueden jubilarse antes. ¿Hay alguna forma de hacer un 2x1 con eso? ¿Se computa menos cantidad de años? En realidad se tiene que tener un sistema de cálculo, ¿no? O sea, más allá de que vos puedas tener toda la experiencia para decir, bueno, mirás el expediente, mirás los aportes y decís si va a llegar por la experiencia que tiene uno, ya de tanto hacer cálculo. Pero lo ideal es tenés que tener un sistema de cálculo para ir cargando los periodos. Las bonificaciones, bueno, eso las vas haciendo mirando una certificación, como decimos en el rural. Y en el caso de docente, bueno, cuando son áreas de frontera o zonas desfavorables, inhóspitas o desfavorables también que le dan. Pero es muy importante que en muchos casos que vienen ellos al estudio para ver, o sea, quiero saber cuál es mi situación, qué hay, cuántos años tengo, qué es lo que tengo. Primeramente, se le dice, sí, podemos verlo, pero hay que agregar documentación. Para saber, hay algunas empresas que ya no existen o no sabemos si son rurales o en muchos casos han trabajado. Cuando son de la zona las conocés, pero cuando trabajan en el interior del país, ahí se nos puede complicar un poquito más para determinar si es construcción, si es rural. Muchas veces son cultivos de olivos, vitivinícolas, y ahí, bueno, hay que tener cuidado con el tema rural. Bueno, entonces clarísimo este caso. ¿Por qué traemos casos? Porque es importante que más allá de que nosotros vamos contando sobre cada uno de los regímenes, cómo están divididos, cuál es la forma de jubilarse, cuáles son los trámites, hay que entender que
es fundamental acompañarse, sentirse acompañado en estos trámites, porque a veces vamos al ANSES, no encontramos las respuestas, se tarda muchísimo más el trámite de jubilación. En cambio acá nosotros ya tenemos la experiencia, el estudio tiene la experiencia de los años trabajados, de las normativas vigentes y de todos los papeles que necesitamos para hacer un trámite mucho más ágil. Sí, si vos vas con este caso, si va al titular al ANSES, seguramente lo primero que le va a decir el ANSES, hagamos reconocer los servicios. Para ver cuál es el carácter que llevan y qué te reconocen. Si estás o no estás en condiciones. Y ese trámite de reconocimiento te va a durar como 6, 7 meses. ¿Cuándo podés iniciar antes ya la jubilación? Bueno, eso también es aclararle a las personas, ¿no? Aclararle a las personas que tienen que, además, siempre sacarse todas las dudas. Sí, sacarse todas las dudas. Para eso estamos. Para eso están. Bueno, ¿qué horarios se atienden acá? Porque hemos hablado sobre los horarios de atención y las fechas en que el estudio estará asesorando en el interior de la provincia, pero no dijimos nada acá de Salta y hay que recordarlo. Aquí en Salta el horario de atención es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 17 horas. Sabemos que los días que sean feriados no se va a atender, o el día no laborable el estudio no trabaja, y de lunes a viernes. Sábado y domingo, bueno, muchas veces hacen consulta, o la gente que viene del interior van a estar mañana, te mando un mensaje. Bueno, es bueno aclararle que es de lunes a viernes nada más. Bien, en Jujuy 21 entonces pueden acercarse, sacar la duda, la atención es en horario corrido de 7 a 15 horas, como a 17 horas, como recién lo mencionaba Luis, y la primera consulta es gratuita. Así que a no dejarse llevarse las dudas, todo, porque por ahí tenemos todos los papeles, decimos, bueno, me falta 10 años para jubilarme, pero está bueno, ¿no? Ya ir consultando e ir sabiendo qué cosas tengo que ir guardando y qué cosas tengo que ir atesorando, sobre todo. No, es necesario, ¿no? Hoy sabemos que ya no hay una moratoria, la que quedó fue la moratoria, la vieja, que se compra hasta los años 93, pero sí hay un plan de pago en el cual podemos comprar, no solamente aquellas personas que van a jubilarse ya próximamente, pueden hacerlo para saber cuál es el costo, qué es lo que tienen, cuánto necesitan. Si voy a llegar a 65 años y mira esto, me irá a alcanzar con estos aportes, con la moratoria, ¿no? Bueno, hay que hacerlo. Hoy tenemos la ventaja de poder hacerlo, el gobierno todavía lo sigue manteniendo el plan de pago, todos los días está la consulta esta en el estudio, atendemos, no te digo 1 o 2, son 10, 15, 20 casos que vienen por día a consultar, y aquellos que deciden hacerlo, que dicen, sí, yo quiero iniciar, quiero comprar los años, quiero hacerlo, tengo la posibilidad, me quedan 3 años para cumplir 60, necesito esto, ¿qué necesitas? Aquel que ya está pronto. Hay muchos casos que hemos tenido de construcción, que hemos tenido que ya tenían la edad pero les faltaban servicios y compraron de contado, hicieron un esfuerzo, claro. o mira, te faltan 5 o 6 meses o vas a cumplir 65 el año que viene. ¿Entendés? Y tenés que comprarlo ya porque si no vas al PUAM. Entonces sí los decido. Bien, y esto que menciona Luis es importante porque, bueno, estamos hablando de que una jubilación no es un privilegio. La jubilación es un derecho que se han adquirido durante el paso del tiempo, durante el paso del año y sobre el trabajo que hemos realizado, especialmente para todos, porque algunos habrán trabajado en blanco como tiene que ser, pero hay mucha gente que ha trabajado en forma diferente, sin tener los papeles al día, pero hay maneras de poder jubilarse. Pero hablar de lo que es el trabajo es hablar también de lo que se viene, de la reforma laboral. La reforma laboral ya como nunca te la vamos a contar en el día de hoy, de que en qué consiste, cuáles son los acuerdos que se están pensando realizar las modificaciones. Pero para hablar sobre eso es que estamos en comunicación con el contador Víctor Herrera. Él es parte del gremio de la UTM, de la Unión de Trabajadores de la Municipalidad, a quien damos la bienvenida en forma telefónica. ¿Cómo está, contador? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos tus televidentes. Sí, un gusto poder estar con ustedes compartiendo este momento y bueno, este tema tan particular, ¿no? Como es la reforma laboral. Así que bueno, estoy atenta, o si quieres preguntarme algo o quieres que directamente yo te diga
lo que pienso y cuál es el concepto, digamos, con Seguramente respecto a esto. que preguntas van a haber muchas porque es un tema que nos interesa y que tenemos que aprenderlo, conocerlo y saber qué es lo que está pasando porque nos afecta a todos y especialmente van a afectar no solamente a los que estamos trabajando, sino a los que vienen por atrás, a los jóvenes. Entonces, contanos en qué consiste las modificaciones que se están pensando realizar en esta próxima reforma laboral. Mira, en realidad este proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei busca reemplazar el sistema de salarios mínimos que está fijado en los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Con otro, que sería un sistema en el cual el empresario, ¿sí?, negocie su salario directamente con el empleado. Es decir, que no se haría más de forma colectiva, como es la representación gremial, sino que cada empresa en particular negociaría con sus propios trabajadores. Ellos dicen según la productividad, según la eficiencia o bueno la potencia que tenga cada empleado o cada trabajador en este caso en forma particular, ¿sí? Ellos dicen, según el proyecto, dice que eso permitiría que los salarios se unifiquen, nos tengan, digamos, el valor que realmente merece, pero en realidad es que estos van a quedar por debajo de los salarios reales de los convenios colectivos de trabajo si la productividad no es alta, por ejemplo. Y te doy un ejemplo porque hoy en día la productividad está en base al consumo. Si vos no tenés consumo, que es lo que está pasando actualmente, y por eso es el cierre de muchísimas fábricas, de empresas que estaban produciendo, y al abrirse la importación, es decir, vos tenés una competitividad muy alta con respecto a los productos que vienen del exterior. Sí. Entonces al empresario muchas veces le conviene comprar directamente desde el exterior y dejar de producir acá en el país, lo cual representa una falta ya de trabajo, digamos, para el empleado actual que está en la fábrica o en la empresa. Eso es uno de los puntos actuales, con lo cual vos decís, ¿qué posibilidades tengo de productividad, de mejorar mi salario? Y actualmente, como está el sistema argentino, está bastante mal y hay una producción muy mala, digamos, en cuanto a esto, ¿no? Eso sin duda que justamente ¿sí? Eso le quería preguntar, ¿cómo se medía esa productividad? Esto que usted me está diciendo que va a depender de la cantidad de ventas, por así decirlo. No importa cuánto fabrique yo, no importa si estoy todo el día quizás en una confitería y no entra nadie a consumir en ese día o entra poca gente, mi nivel de productividad va a ser medido de esa manera. Exactamente, es decir, no es por la cantidad que vos produzcas, que vos digas, voy a servir 100 cafés y no tengo a quién vendérselos los 100 cafés, es decir, tengo que venderlos. Sí, bueno, seguramente por más promoción que vos hagas, y si no tenés consumo porque la gente no tiene plata para ir a consumir, entonces tu productividad va a ser baja, lamentablemente. Y esto en todos los rubros, no tan solo obviamente el ejemplo de una confitería, pero en cualquier rubro. Vos fíjate que, por ejemplo, en Santa Fe cerró la fábrica de las ollas, las cacerolas Essen, por ponerte uno de los ejemplos, ¿sí? ¿Y a qué se debe? A que, bueno, directamente no les conviene fabricar acá en el país, sino directamente importarlos. No tienen el problema del empleado que tiene que pagarle el sueldo, directamente se desligan de eso. Y otro tema que también es importante, que tiene que ver con los despidos, ¿sí? Porque esto también es muy importante. Ellos dicen que para fomentar el empleo registrado, ¿sí?, el empleo en blanco, que el empresario, bueno, no tendría que pagar la indemnización, sino que se crearía un fondo especial donde cada empleado y el empleador también van aportando un determinado monto, lo cual sale de tu propio salario. Es decir, que vos vas a cobrar menos, porque vos mismo vas a pagar tu indemnización a través de la creación de este fondo. Comenzando por ahí. ¿Sí? Y que se eliminaría dentro del cálculo de este fondo compensador de despido el aguinaldo. Eso figura en el proyecto original del gobierno. Bien.
Entonces, vos imagínate que esto también va en deterioro de lo que sería una indemnización justa, ¿sí? A través de lo que vos trabajaste toda tu vida quizás, y que de repente tu empresa cierre porque no tiene productividad, porque bueno, ya no le dan los costos para seguir produciendo, entonces cierra, te despiden y vos tenés que pagar tu propia indemnización a través de este fondo de desempleo que vos mismo estás todos los meses aportando. ¿Y quién garantiza que ese fondo de desempleo donde yo voy a ir aportando, en el día que de acá a 15 años me despidan, esté estable, funcione y no se haya volado, por así decir, ese dinero? Claro, acá pasa lo que en su momento fue con la FJP. No sé si recordás Sí, por supuesto. que todos aportábamos a un régimen jubilatorio privado, lo cual supuestamente esa empresa reinvertía esa plata, ¿sí?, en aseguradoras o en bonos o en cualquier tipo de inversión, lo cual supuestamente generaba ganancias para la empresa, para la FJP y también para el empleado. Eso no pasó, fue todo lo contrario, la desfinanciaron totalmente, o sea que, digamos, fue totalmente negativo. Y nosotros acá tampoco no tenemos la garantía de que quien maneje esos fondos, que supuestamente sería el Estado o alguna empresa que designe el Estado, nos vaya a cuidar esos fondos. Porque obviamente alguien va a recibir ese dinero y seguramente va a tener la facilidad de reinvertir esa plata, porque sería mucha plata en manos de alguien que no sabemos qué garantía nos da, ¿sí?, de reinvertir bien ese dinero. Bien. Bueno, acá viene algo personal, te digo, un pensamiento personal, ¿no? Aquellos jóvenes, sobre todo, que recién comienzan con el trabajo formal o informal, lo mismo, tienen que pensar en el futuro. Y el futuro se piensa a través de una inversión personal, algo que vos veas, una proyección de hacer tu propio negocio, de crear tu propia empresa, de crear tu propio emprendimiento, donde tengas esa visión de decir, cuando yo me jubile el día de mañana, quiero tener un ingreso de tal forma que me permita vivir dignamente. Es decir, no pensemos únicamente en el trabajito que tenemos hoy, que tenemos la cuota mensual, que nos da el salario. No, tenemos que pensar más allá, hay que pensar en el futuro, y además si tenés familia, pensar qué le vas a dejar también para tu familia, ¿sí? Porque hay que hacer una proyección. O fíjate que las familias generalmente necesitan educar a los chicos, ¿sí?, mandarlos a la escuela, mandarlos al colegio secundario, a la universidad, y después también los chicos van a necesitar tener su propio emprendimiento, según lo que estudien. Es decir, es todo un círculo, ¿sí?, donde se va generando algo, y está bueno eso lo que por ahí algunos padres hacemos, de inculcar a los hijos de que vayan ellos también en este ciclo pensando en el futuro, que no se queden únicamente con el trabajito que tenemos, a veces, que es la cuotita mensual, no, busquemos alternativas también de generar otros ingresos, ¿sí? Eso también es importante. Es válido y es importante tenerlo en cuenta para ir pensando, porque el futuro que se nos presenta es bastante preocupante. Y volviendo a lo que es reforma laboral, ¿qué otros puntos se modificarán? Bien, sí, si bien hay varios puntos, pero por ejemplo, uno importante es lo que tiene que ver con la inflación y el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo real del salario depende de la inflación. Si vos tenés una inflación alta, como en este momento se intenta decir que la inflación va bajando, en realidad te digo, no va bajando. O fíjate que en el mes de mayo la inflación fue del 1,5%, ¿sí? En junio subió 1,6%, en julio 1,9%, y llegamos actualmente, la última inflación que se conoce, que es la del mes de octubre, al 2,3%. Y se estima que este mes va a ser similar o un poco más. Entonces, ahora sí no está bajando. Sin embargo, los salarios subieron en esa misma proporción. Un ejemplo, la administración pública, provincial y municipal. ¿Sí? Vos tenés, en este caso, las paritarias, que en el caso de la municipalidad, por ejemplo, no hay paritarias, sino que directamente se sacó un decreto, le aumentamos tanto y ya está. ¿Sí? Le dieron el primer semestre un 9% y después un 14% para el segundo semestre.
vos tenés un 23%, que encima el cálculo se lo hace sobre la base del mes de diciembre del año anterior. Entonces no es una actualización justa, como en cambio la inflación, vos tenés una actualización permanente, ¿sí? De un mes sobre el otro. Vos tenés un 2,3% de octubre, pero no es sobre diciembre del año anterior, no, es sobre el mes inmediato que tenés ahí, o sea, sería la de octubre, por ejemplo, estuvo calculada sobre septiembre. Entonces vos ahí vas perdiendo poder adquisitivo. La inflación estimada de este año más o menos 30-31% va a ser. Vos ahí tenés casi 8 puntos menos de salario con respecto a la inflación. Y estás perdiendo un montón, sin tener en cuenta del año anterior, que también se perdió bastante. En el caso de la municipalidad, por ejemplo, se perdió un 82% de poder adquisitivo. Y si esta, como decimos, reforma laboral va a ser también así de la misma manera. ¿Por qué? Porque dice, vos tenés que arreglar con tu empleador tu salario. ¿Y qué significa? Es decir, ya no permitiría un arreglo colectivo donde tu gremio es el que va y pelea y dice, no, nosotros estimamos que en base a la inflación el salario debe ser mucho mayor. Sin embargo, esto es tratar de anular, digamos, a los gremios que tienen, sobre todo, convenios colectivos de trabajo. Bien. Y como para ir ya cerrando, ¿no? También la entrevista, ¿qué significa esto? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero yo prefiero arreglar mis honorarios con el empleador directamente, no quiero que me represente un gremio. ¿Qué significa perder la representación de un gremio? Bueno, esto es algo muy grave porque está establecido en la Constitución Nacional el tema de que las entidades gremiales, con personalidad gremial, tienen la potestad de representar a los empleados. Y por ahí a veces los empleados no se dan cuenta de que le están soslayando un derecho ¿sí? colectivo, ¿sí? para que su gremio los represente y vaya a distintas instancias. En primer lugar, a las paritarias, que es el acuerdo entre las partes, entre sería, por ejemplo, el Departamento Ejecutivo, en el caso de las entidades públicas, y en el caso de las empresas, sí, obviamente también la negociación colectiva que tiene que ver con los representantes de las empresas. Directamente, en este caso, digamos, va a decir el empleador, bueno, a ver, vení vos, que trabajás, por decirte, haciendo manufactura, yo creo que tu trabajo no vale lo que está, porque mira, no me estás produciendo lo que yo veo que necesitamos que produzca, tu salario va a ser menos, ¿sí? Claro. Y si no querés, hay un montón de gente esperando ahí por trabajar. Entonces, lamentablemente vamos a caer en esto, te lo digo, mi opinión personal y la de muchos de los colegas que tengo, y que pensamos que esto va a ser así, lamentablemente, si se llega a aprobar. ¿Sí? O sea, va a ser con efectos negativos. Y como vos decías, el tema del gremio, es fundamental la representación, ¿sí? Aparte que establece la ley 23.551, ¿sí? Con respecto a las asociaciones sindicales que tienen representación colectiva. No es que cualquier gremio, por ejemplo, con inscripción o sea, ¿sí? Por ponerte algunos de los ejemplos, ¿sí? La estabilidad laboral, las condiciones de trabajo, en fin, muchísimas. Incluso en el momento en que haya, en el momento que te despiden, también tener atrás un grupo de personas que puedan ir y reclamar por ese despido injustificado que pueda llegar a existir. Exactamente, también sí, porque cada gremio tiene sus asesores legales, en el caso, por ejemplo, de UTM, ¿sí? Donde ellos te representan y es totalmente gratuita esa representación. Entonces, vos tenés donde respaldarte para que sea una liquidación justa. Y sin duda que si se llega a aprobar esto, la liquidación no va a ser justa, porque imagínate vos,
cuando estaba de presidente Néstor Kirchner, por ejemplo, se creó la indemnización doble para que no te Bien. despidan. Y sin embargo, era algo positivo, ¿por qué? Porque el empleador, antes de despedirte, lo pensaba 2 veces y te decía, no, no te voy a despedir, sigo con el empleado Sí. en blanco, te voy a tener registrado, y entonces, digamos, era un beneficio para la gente. En Exactamente. cambio ahora, como no va a generar prácticamente ningún costo para el empleador, te va a despedir cuando quiera. Esa es la realidad. Exactamente. Bueno, contador, le agradezco mucho la claridad, el tiempo que nos ha brindado y ponernos al tanto específicamente de lo que contendría de lo que contiene este proyecto, lo que podría llegar a pasar. Le agradezco muchísimo su tiempo. Que tenga muy buenas Muchísimas tardes. gracias a vos, Jimena, gracias a todos tus televidentes y bueno, estaremos ahí atentos a cualquier consulta. Muchísimas gracias. Bueno, así hacemos un repaso entonces de los puntos más importantes del proyecto laboral y las modificaciones. Pensemos en la desprotección del trabajador individual, el debilitamiento del salario y 2 puntos más que también son básicos e importantes que incluiría el proyecto, las modificaciones de este proyecto laboral, de reforma laboral, la desarticulación del sindicalismo y las restricciones al acceso a la justicia, acelerando caducidades y reduciendo sanciones a empleadores. Para tener en cuenta y resumir este tema. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos para hablar sobre lo que es reajuste en jubilaciones. Tu jubilación ahora es posible. Estudio Previsional AVAN. Realizamos trámites de jubilación, incapacidades, pensiones, jubilaciones por viudez, jubilación de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Experiencia, eficacia y calidez. Encontranos en calle Jujuy 21 y seguinos en nuestras redes sociales. Estudio Previsional AVAN. WhatsApp 3874 435500, 3874 567828. Te seguimos acompañando en esta pausa de la tarde, en este tiempo en que algunos estarán allí, ¿no? Antes de tomar unos mates o ya poniendo la pava para tomar unos mates, nosotros te acompañamos con información. Y si vos ya estás jubilada y justamente estás haciendo alguna manualidad, estás leyendo, leyendo algún tema mientras te acompaña la televisión, estás haciendo una torta porque ya llegan tus nietos, atendé esto porque te vamos a hablar sobre reajuste junto a Joana. Primero y principal, ¿por qué es importante el reajuste? ¿Para quiénes está dedicado ese reajuste de haberes? Justamente para aquellas personas jubiladas, ¿sí?, que no lo que perciben en su jubilación no coincide con la realidad, digamos, y la inflación, ¿no?, hablando, y propiamente por medio de un juicio se logra, ¿sí?, hacer que les reacomoden el haber inicial, ¿sí? En este caso trajimos 2 casitos de 2 personas que ya tienen un juicio ganado. Bien. ¿Sí? Pero a pesar del tiempo que ha tenido en la justicia y el plazo que la justicia le proporciona al ANSES para pagar este juicio, aún así no logran cobrar, digamos, ¿no?, esta sentencia, y se tiene que recurrir a un proceso de una ejecución de sentencia. Bien, ahí lo estamos viendo, ¿no? Ya vamos a ir mencionando los casitos, pero el fin de este proceso de ejecución de sentencia es lograr que se ejecute o bien ordenar que se pague lo que ya está sentenciado, digamos. Bien, ¿sí? perfecto. Tiene un proceso administrativo, pero en fin se logra que por medio de un embargo al ANSES puedan transferirles en la cuenta del jubilado lo que él ya obtuvo, lo que ya ganó propiamente. Bien. Sí, ahora vamos a ir a las pantallas a compartir las imágenes del primer caso que trajimos, que es del señor Isidro. ¿Sí? Él oportunamente tiene un juicio ya ganado, ¿sí? Y en la primera imagen
vamos a ir a la primera imagen donde se notifica ANSES de que logra, donde tiene ya la sentencia ganada, Bien. que se le corre al ANSES en abril del 2022. ¿Sí? Ahí se notifica en la otra pantallita, vamos a ver, no, vamos a lograr donde ANSES, con su sello de recepción, se notifica del juicio ganado, ¿sí? Estamos hablando del año abril del 2022. Bien. ¿Sí? Vencido el plazo que tenía ANSES para cumplir esa sentencia, ¿sí? Recurrimos a esta etapa, ¿sí? De la ejecución a partir de mayo del 2024. Bien. ¿Sí? Ya son 2 años que el jubilado perdió, a pesar de tener su juicio ya ganado, de tener cumplido, digamos, su haber. Justamente en una de las pantallitas que estamos viendo es la sentencia, ¿sí? Esa es la sentencia, la que estamos viendo. Es una sentencia de una planilla ya aprobada, Bien. ¿sí? En donde se ordena ahí acomodar la PBU, que es la prestación básica universal, ¿sí? Y desde cuándo se reconoce, digamos, ese acomodo de sueldo, que es a partir de octubre del 2014 a julio del 2024, porque es la época en que presentamos la ejecución de sentencia. Bien. ¿Sí? Esa sentencia fue aprobada en junio del 2025. ¿Sí? Bien, ahí menciona un número, importante el número. Ese es 11 millones. millones. Sí, exactamente. ¿Qué significa eso? Ese es el total de la diferencia que el jubilado, o sea, la diferencia que ha generado la jubilación mal pagada desde el momento en que se jubiló, que estamos hablando ahí del 2014, hasta la fecha en que se aprobó la sentencia, que sería julio del 2024. Bien. ¿Sí? Ese es un retroactivo que va a cobrar. Un retroactivo. Bien. ¿Sí? Justamente ahí teníamos marcadas las fechas, desde cuándo hasta cuándo generó ese importe, esa diferencia de haber. Perfecto. ¿Sí? Tras esta sentencia logramos pedir el embargo, ¿sí? Para que se le congelen los fondos al ANSES en agosto del 2025, y finalmente en octubre, el 30 de octubre, vamos a ir a la siguiente imagen, ¿sí? Donde ahí hay un oficio del Banco Nación, justamente se logra que ANSES, ahí en la pantallita de abajo, ¿sí? No sé si se logra ver, es un oficio de transferencia, donde ANSES logra transferir esa suma en la cuenta del jubilado. O sea que en octubre de este año, ese jubilado recibió un regalo grandísimo, una alegría, una notición. Una espera, ¿no? Más que nada, una respuesta a una espera que con paciencia y constancia esperó, digamos, ¿sí? Porque convengamos que estos son procesos del año 2019, del año 2017, ¿sí? Donde recién están viendo algún resultado. Y así también tenemos esperanza para todos, la mayor parte de nuestros clientes que están en este proceso de ejecución, que para el 2026 tengamos la mayor parte de los juicios de esta forma cobradas. ¿Sí? Importante tener paciencia entonces. Y constancia. Y constancia, dos cosas. Sí, exactamente. Pero acá no termina, ¿no? Acá no termina, porque si bien estábamos viendo en las pantallitas de la sentencia, estos montos es a julio del 2024 y él cobra en octubre del 2025. O sea, primeramente, ahí hay una diferencia ya de 1 año, ¿sí? Que se tiene que volver a reclamar, ¿sí? Y en la parte más importante es que, a pesar de eso, no logran recomponer el haber. Bien. ¿Sí? Tenemos que volver a reclamar a la justicia que, a pesar de este monto percibido, el fin más importante del juicio, de que se readecue el haber, no está cumplido. Bien. Entonces tenemos que volver a la justicia, volver al reclamo, volver a la parte administrativa, al tiempo que tiene la justicia para llegar al fin, ¿sí? Pero bueno, el proceso sigue. A pesar de esto, don Isidro
tiene una parte todavía aún que se continúa. Bueno, vamos al segundo caso, Joana, porque ya los tiempos se están ajustando, se acerca el final del programa, entonces entremos de lleno en ese segundo caso de reajuste que trajiste para contarnos. El segundo es del señor Tolaba, ¿sí? Es más o menos similar toda la primera instancia, de haber tenido un juicio ya ganado, donde se notifica también al ANSES en fecha 2022, y empezamos con una etapa también de ejecución en el 2023. Bien. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de este caso? Ajá. Es que esa sentencia que estamos leyendo ahí, que también se aprueba en un periodo, ¿sí? Desde el 2015 hasta el 2023, ¿sí? Por una suma total de 3 millones, estamos viendo ahí, es impugnada por ANSES o apelada propiamente por ANSES. Bien. Y se tiene que ir a un paso más, ¿sí? Que es pasar a Cámara para que la Cámara vuelva a aprobar esta sentencia. Bien. ¿Sí? Un proceso que va a demorar unos 3, 4 meses más, pero tiene el mismo fin. ¿Sí? También logramos que esta sentencia, después del pase de Cámara, se apruebe en agosto del 2025 y finalmente lograr ese embargo con el oficio de transferencia que vamos a ver en la otra pantallita, vamos a seguir, donde también finalmente en septiembre, ahí estamos, en septiembre del 2025, en el pie de la imagen, ¿sí? Transfiere el Banco Nación, que es donde tiene los fondos el ANSES, el congelamiento de esta suma de 3.257, pero convengamos... 3 millones. 3 millones. Sí. 3.257.000. Pero bueno, volvemos atrás, en donde en un año hasta el 2023, ya son 2 años también que no fueron contemplados. Bien. Así que volver de nuevo a lo que mencionábamos del casito anterior. Bien, bueno, qué importante esto de tener constancia y seguir adelante los casos y tener un acompañamiento para saber que ese caso está caminando. Lento, pero camina, y lento por los tiempos de la justicia y por los tiempos del ANSES. Así es, muchas veces, digamos, en todo este entretiempo, por supuesto, la persona tiene la necesidad, ¿sí? Y por ahí pasan por un proceso de salud delicado, entonces también se trata de agilizar por esa vía, demostrando con certificado médico, considerando que la persona también tiene una edad avanzada para que el juez pueda tener una agilización más en todos estos procesos que uno contempla que al tener sentencia, digamos, por fin ya podemos tener una solución, pero no, se sigue en la lucha. Pero bueno, todo el tiempo estar acompañando a nuestros clientes en que no se deje pasar en esta situación, de los certificaditos médicos que ayudan a que el juez pueda tener esta contemplación, ¿sí? Y que bueno, que todos puedan lograr, así como es tanto don Isidro como el señor Tolaba, logren en cierta modo ser recompensados tras años de lucha, ¿no? Bien. Perfecto. Acá nos llegó un mensaje, ahí les vamos a leer, para que también vayan respondiendo, las personas vayan respondiendo. Dice, hola, buenas tardes, la señora se llama Norma, tengo una amiga que enviudó, eran convivientes con hijos. Él lo jubilan sin aportes con la mínima. Cuando fallece no le dan la pensión. ¿Están en lo correcto? Ella es docente, Norma es docente, dice. Bien, tiene derecho la conviviente a reclamar la pensión del marido jubilado. Bien. ¿Sí? En este caso, el ANSES, al ser no haber un lazo, digamos, no conyugal, le pide pruebas de que efectivamente durante los últimos 5 años de vida del fallecido estuvieron en convivencia. Bien. ¿Sí? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas que podrían tener que son importantes para demostrar la convivencia? Más que nada es las pruebas en donde se contempla la pareja, o sea, tanto sustancialmente como sentimentalmente. ¿Sí? Bien. Pruebas como por decirle si compartían un seguro de vida, bien. ¿sí? Si una persona lo amparaba al otro con un seguro de vida, con un seguro de sepelio, con un seguro de cobertura de obra social, ¿sí? Si las casas estaban a nombre de los dos, si hay compras de materiales dentro del hogar y para el hogar estaban a nombre de los dos. Hijos en común también sirve, pero el ANSES está muy
puntual que las pruebas tienen que demostrarse dentro de los últimos 5 años de vida. Bien. Por eso hacemos hincapié de qué forma, digamos, se amparaba la pareja en estos últimos 5 años. Bien, perfecto. Bueno, esperamos que Norma haya tenido una respuesta favorable y cualquier cosa ya le vamos a pasar los números para que haga todas las consultas, se despeje todas las consultas a través del estudio. Exactamente, la esperamos para que podamos evaluar lo que ella tiene a disposición, qué es lo que con la que tenga en la casa puede ayudarle a adquirir el derecho. Bueno, muchísimas gracias, Joana, clarísimo todo. Y nosotros ya estamos en el final del programa, pero antes recordemos, Luis, así cortito, la agenda de la visita del Estudio Habana en el interior de la provincia. Sí, para el día martes 16, en la localidad de embarcación a partir de las 8, luego a partir de las 14 horas en Colonia Santa Rosa, a partir de las 16 en Hipólito Yrigoyen y 18 horas en Orán. El día ya miércoles 17, estamos a las 8 horas en Tartagal, 2:30, 1 de la tarde en la localidad de Salvador Maza y finalizando ya en Aguaray a partir de las 14:30. Bueno, como siempre decimos, si no pudieron anotar, están ustedes en el interior, quieren saber cuándo van de visita, pueden seguir las redes sociales, Estudios Previsional Habán, y allí consultar los días, las fechas, los horarios, el lugar, todo donde estará visitando el estudio el interior de la provincia. Bueno, así llegamos al final de Hablemos Claro. Nos volvemos a encontrar. Gracias, Luis, gracias, Joana. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo jueves a la misma hora por la pantalla del 10. Que tengan excelente jornada.